Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. Y estas son las historias que usted debería conocer esta semana. Por primera vez en la historia, una mujer afroamericana aspira a la vicepresidencia de Estados Unidos. Kamala Harris luchará junto al candidato demócrata Joe Biden por llegar a la Casa Blanca. La senadora por California dijo que las elecciones de noviembre son un ajuste de cuentas con el racismo. Y es que las protestas contra la discriminación y el abuso policial han sacudido a Estados Unidos. Pero no son solo los afroamericanos, sino también los latinos. Los trabajadores de la industria de comida rápida decidieron sumarse a las manifestaciones para pedir mejores condiciones de trabajo, ya que según denuncian son precarias en plena pandemia. Y una inédita iniciativa contra la obesidad fue aprobada en el estado de Oaxaca, en México. El Congreso estatal prohibió la venta de comida chatarra, es decir, con muchas calorías, azúcares, sodio y grasas, a menores de edad. Les contamos de qué se trata la medida en el segundo país con mayor tasa de obesidad en el mundo. Y empezamos en Estados Unidos con la imagen de la semana. Ella es Kamala Harris, la primera mujer afroamericana en aspirar a la vicepresidencia de mano de uno de los grandes partidos, en este caso el demócrata. El virtual candidato Joe Biden la eligió como su compañera en las elecciones, en las que espera derrotar a Donald Trump en noviembre. Durante su primer acto de campaña juntos, Biden elogió a Harris, una gran amiga del hijo de Biden, Beau, quien murió en 2015 por un tumor cerebral, pero era uno de sus más cercanos consejeros, por lo que es posible que la decisión haya estado basada en esa amistad. Veamos quién es esta mujer que ya hace historia. Meses de especulación llegaron a su fin. El 11 de agosto, Joe Biden, aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, anunció que sería Kamala Harris, su compañera de fórmula en la carrera hacia la Casa Blanca. Tengo el honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora intrépida y de las mejores servidoras públicas del país, como mi compañera de fórmula. Por esa misma red social, Harris respondió al anuncio. En sus palabras, expresó sentirse honrada por el compromiso y resaltó que hará todo lo posible por convertir a Biden en comandante en jefe. De esta manera, Harris se convierte en la primera mujer afroamericana en ser nominada para tal cargo por uno de los dos principales partidos políticos en Estados Unidos. Adicionalmente, es la cuarta mujer en la historia en ser parte de una dupla presidencial. Exfiscal general del estado de California, Harris se ha dado a conocer por un estilo agresivo al interrogar en el Senado. ¿Tuvo alguna comunicación con funcionarios rusos por algún motivo durante la campaña que no haya sido revelada públicamente a este comité? Harris, de 55 años, presume de una historia relativamente centrista en temas como la atención médica. Además, su experiencia en el área de la justicia le ha permitido desarrollar una habilidad para la conexión personal. La gran mayoría de nosotros tenemos mucho más en común de lo que nos separa y tenemos que aferrarnos a ese conocimiento. Aunque tengamos defectos, aunque seamos imperfectos, vale la pena luchar por este país. Harris se había postulado para liderar su propia campaña hacia la presidencia, donde su principal rival había sido el propio Biden, a quien terminó expresando su apoyo tras retirarse de la contienda. Para Biden, quien cumplirá 78 años en noviembre, la elección de una compañera de fórmula tiene un significado especial, ya que por su avanzada edad es probable que solo cumpla con un mandato, dejando a Harris como posible candidata para el año 2024. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que estaba sorprendido por la elección de Harris y empezó a difundir rumores sobre su nacionalidad, como lo hizo con el expresidente Barack Obama. Dijo que Harris no había nacido en Estados Unidos. Entre tanto, el mandatario fue protagonista esta semana de otra polémica, en medio de las negociaciones en el Congreso para aprobar un paquete de ayudas para el COVID-19. Trump admitió que no le interesa aprobar más financiación para el servicio postal porque esto ayudaría al voto por correo, lo que según él beneficia a los demócratas. Y es que el mandatario ha afirmado sin pruebas que el voto por correo llevará a un fraude. Precisamente esta semana un juez federal en Pensilvania le exigió a la campaña de Trump y al Partido Republicano presentar las evidencias del supuesto fraude. Y sigamos hablando de Trump para revisar otras noticias del continente esta semana. El libro de su sobrina Mary Trump fue lanzado esta semana en español.
Siempre demasiado y nunca es suficiente. Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Se trata de un incisivo retrato del mandatario estadounidense escrito por su sobrina, que a través de su doctorado en psicología y de la cercanía que solo le da crecer junto a él, cuenta cómo el presidente estadounidense amenaza a la salud del país y a la seguridad económica mundial. Y son alarmantes las cifras que deja la violencia machista en Perú. Más de 900 mujeres han desaparecido durante los 3 meses de la cuarentena, según informó la Defensoría del Pueblo. La mayoría de ellas son adolescentes y niñas. La desaparición de mujeres es un problema endémico en Perú. Antes del confinamiento se denunciaban 5 desapariciones de mujeres por día, pero esta cifra se elevó a 8. En 2019 hubo 166 feminicidios en Perú, y una décima parte de ellos fueron catalogados como desapariciones en un primer momento. México y Argentina acordaron producir para toda América Latina la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford. La inyección, que aún se encuentra en pruebas, pero es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la más avanzada, estaría disponible en el primer trimestre de 2021. Y según los mandatarios de ambos países, se va a distribuir equitativamente entre las naciones de Latinoamérica y el Caribe. El Tribunal Supremo de Bolivia ratificó el 18 de octubre como la fecha de las elecciones presidenciales, luego de que el gobierno interino de Yanine Áñez y el Parlamento controlado por el partido de Evo Morales lograron un acuerdo con el objetivo de detener las protestas y los bloqueos, que en plena pandemia de COVID-19 han dificultado el paso de oxígeno y medicinas. Los manifestantes se declararon decepcionados, pues esperaban que la elección fuera en septiembre, como estaba previsto, luego del primer aplazamiento desde mayo. A lo largo y ancho de Estados Unidos, gran parte de los trabajadores de las cadenas de comida rápida son hispanos. Ahora han decidido sumarse a las protestas por la justicia racial, exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo en empresas como McDonald's. Esta multinacional no quiso contestar a nuestras preguntas sobre las manifestaciones. Este es un informe de nuestra corresponsal en San Francisco, Susana Mendoza. Argumentan que la otra pandemia son sus condiciones laborales. En lugar del equipo de protección adecuado, nos trataron como animales y nos dieron pañales para perros como máscaras. Angelin trabaja en un McDonald's cerca de San Francisco y asegura que la empresa se negó a darles máscaras y guantes apropiados hasta que hicieron huelga. Nos dieron guantes de látex, pero luego la siguiente semana iniciamos a utilizar los guantes regulares de la cocina. Y estos guantes se rompían. Yo me empecé a sentir mal, pero en mi horario regular de trabajo yo le dije a mis managers que yo me sentía mal, pero ellos dijeron que yo no podía ir a casa. Esta hondureña y otros 11 empleados de la misma tienda enfermaron de COVID-19. Angelin, que no tiene seguro médico, aún tiene las secuelas de la urticaria propiciada por la enfermedad. Exige que su trabajo sea considerado de riesgo. Recibir un aumento por pago de factor de riesgo, porque cuando yo salgo a trabajar a un restaurante de comida rápida y hay otra persona que no se protege o que no se cuida, yo no solamente estoy poniendo mi vida en riesgo, está en riesgo la vida de mi familia, está en riesgo la vida de los clientes. Rosy también trabaja con Angelin, aunque para llegar a fin de mes hace otro turno en este McDonald's de Berkeley, donde también fueron a la huelga. En todos los restaurantes de comida rápida han pasado estas cosas, en Los Ángeles, en Washington también hay otros McDonald's en San José, en huelga, Burger King, porque no tienen las pautas adecuadas. Los trabajadores se están organizando a nivel nacional para luchar por su seguridad y sus derechos laborales, incluyendo también seguro médico, ya que la gran mayoría no cuenta con él. Aunque las protestas son a raíz de la pandemia, el trasfondo abarca décadas de injusticia con los trabajadores de esta industria en Estados Unidos.
Vamos a México. El estado de Oaxaca aprobó la prohibición de venta de comida chatarra a menores de edad, es decir, de refrescos y alimentos procesados con un alto contenido calórico, con el fin de combatir la obesidad infantil. Tanto empresarios como pequeños comerciantes se oponen a la nueva regulación, mientras que ya hay otros estados que quieren replicar la medida. El país ocupa el segundo lugar en el mundo en tasa de obesidad. No más chocolates, refrescos, papitas ni caramelos. Los niños de Oaxaca tienen prohibido comer comida chatarra. El Congreso local aprobó una ley que prohíbe vender e incluso regalar comida chatarra a los niños y adolescentes. Solo podrán acceder a esos productos si van acompañados de un adulto. Tanto los grandes empresarios como los pequeños comerciantes que se benefician de la venta de estos alimentos con alto contenido de azúcar, sal y grasa aseguraron que se trata de un atentado contra las familias y advierten que 58.000 comercios entrarán en riesgo de cierre. Pero el gobierno nacional le dio un espaldarazo, pues precisamente la medida fue impulsada por senadores oficialistas. El mismo partido pidió llevarlo a nivel nacional. Leímos el texto, nos ha parecido muy bueno, consideramos que es una iniciativa muy acertada, la que propone en el Congreso de Oaxaca el legislar, hacer una reforma a la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes para adicionar un apartado en el artículo 20b que establezca la prohibición de vender, regalar, distribuir, promocionar productos no saludables en términos alimentarios en las escuelas. Y es que se trata de una medida inédita en México, un país en el que 7 de cada 10 personas tienen exceso de peso, la mayor tasa de América Latina. Y según el Instituto Nacional de Estadística, el 58% de la población no hace ejercicio, ni siquiera su fuerza pública, por lo que la Ciudad de México creó un plan para obligar a sus oficiales a ponerse en forma. La obesidad pues es algo que tenemos en todo el país, no solo en los policías, y esto se le está dando un resultado. Entonces el objetivo es cambiar sus hábitos para poder erradicar esta problemática que tenemos en el país. Al inicio el primer mes fue difícil, ¿no? Mental y físico, pero conforme pasó el tiempo se ha convertido en un nuevo hábito de vida, tanto alimenticio como de acondicionamiento. México ocupa el tercer lugar en muertes a nivel mundial por COVID-19 y 1 de cada 3 muertos padecía obesidad, por lo que el gobierno responsabiliza de estas muertes a la salud heredada del periodo neoliberal. Pero en 2014 México impuso un impuesto a las bebidas azucaradas, que según estudios ha salvado más de 18.000 vidas. Y este año el Congreso aprobó una ley que obliga a los empresarios a poner advertencias en sus productos. Gracias por acompañarme en Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho del coronavirus y si pueden, quédense en casa y sigan viendo France 24.